Mario Mendoza es un reconocido escritor colombiano que se ha destacado por su particular estilo de narrar la actualidad a través del realismo degradado. A lo largo de sus 20 años de carrera, ha publicado 15 libros, entre ellos Cobro de Sangre, Buda Blues y su más reciente novela policíaca Lady Masacre. En 2007, su exitosa novela Satanás fue adaptada al cine por el director Andy Weiss, en una cinta que muestra los hechos alrededor de la masacre de Poceto. En esta oportunidad, nos hablará sobre la vida como escritor, su proceso creativo y los hechos que han influido en su propia historia. Con las personas que mejor se habla es con las personas que escriben. Marlon, yo creo que se trata del lenguaje siempre. La persona que está entre las palabras y la persona que fluye dentro del diccionario y que suele familiarizarse con un ritmo, el ritmo de la coma, punto y coma, punto seguido, punto aparte, por lo general tiene de alguna manera un embrujo, ¿verdad? García Márquez decía que lo único que él tenía para embrujar al lector era el ritmo. Lo que para un músico serían corcheas o semicorcheas, para el escritor es un determinado ritmo, y creo que eso tarde o temprano se traduce en la oralidad también. Se traduce en el diálogo, se traduce en el intercambio con el otro, claro. García Márquez decía que en la primera página se trataba de coger al lector, hacerle unos pases mágicos y tenerlo suspendido, atrapado. Decía alguien también, el lector es un hombre cruel. Entonces, si no queda atrapado en la primera página, no lee. Si no queda atrapado en el primer párrafo, no lee. Entonces toca hacerle sus pases y sostenerlo hasta la última página. ¿Cómo lo sostiene uno? Con un ritmo, con un sonido, con una voz que está contando algo. Y yo creo que sí, tarde o temprano en el diálogo y en la conversación se tiene que notar eso. Falta leer, Mario, falta leer. Yo pienso que cada vez que la gente tiene la oportunidad de escuchar a un escritor, hay la posibilidad de que lean más. Falta leer. Sin duda. Falta sin leer. duda. Mira, la tasa de lectura, según Naciones Unidas, para Colombia oscila entre 1.6 y 1.9 libros per cápita al año. Lo hablábamos ahora off the record, y es que eso bordea lo que se llama analfabetismo funcional, es decir, gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que nunca pasa por una librería y nunca compra un libro. Y es triste porque las tasas internacionales para medir un pueblo, ya la riqueza no es la riqueza del Producto Interno Bruto, importaciones, exportaciones, petróleo, ganado, lácteos, ¿verdad? No es eso. La riqueza de un pueblo está muy ligado a lo que se llama patrimonio inmaterial. Y patrimonio inmaterial es la tasa de doctorados que tiene un país, la tasa de libros per cápita al año, la tasa de maestrías. Y un país es fuerte y es rico a nivel internacional si tiene un contacto con la educación y con la cultura potente. Total. Y no hemos entendido eso. Pero hay mucha gente que a mí me dice, Marlon, a mí me gustaría leer, pero ya tengo 40 años o ya tengo 35 años, nunca he leído, no sé cómo comprar, qué comprar, no sé cómo empezar. Yo pienso, no es tarde para empezar nunca a coger uno el primer libro. Claro. ¿Cómo harías tú ese ejercicio si fuera al comienzo? Bueno, mira, yo fui profesor de literatura muchos años y yo tengo una teoría. Yo creo que la literatura es como una enfermedad, es como tener gripa. El que no está contagiado no puede transmitirlo. Entonces, si yo no tengo gripa y me la paso estornudando, pues realmente nunca voy a contagiar a nadie. Primero tengo que estar contagiado yo. Con la literatura pasa lo mismo. La lectura es un descubrimiento sorprendente. Es el descubrimiento de que yo puedo ser muchos, de que yo puedo ser varios, de que yo puedo ser Rodia Raskolnikov en Crimen y Castigo y asesinar de repente a una miserable mujer y a su hermana en un momento de terror, de pánico, porque no estoy preparado. Puedo atravesar África con los personajes de Rider Haggard, puedo ser un suicida en un cuento de Hemingway, puedo ser Madame Bovary. El que lee es muchos, el que lee se multiplica, se subdivide, prolifera.
La riqueza de una persona que lee no es su dinero, ni su ostentación, ni sus marcas, ni sus carros. La riqueza de una persona que lee es que uno nota y percibe rápidamente esa multiplicidad. Total. Y eso es lo que uno envidia en una persona que lee mucho, que tiene una riqueza y una multiplicidad interna que es sorprendente. Total. Entonces yo creo que lo primero es pasión y la sorpresa y la maravilla de entender qué significa eso. Y después empieza uno, y creo que ya es una iniciación casi de orden religioso. Yo le recomendaría a una persona que primero se acerque y curiosee, que abra las primeras páginas y lea los primeros párrafos. En la librería. Claro, que va o en la biblioteca pública, porque puede que no tenga dinero, puede Total. ser una persona del sur de Bogotá que no tiene dinero, un trabajador, un muchacho de un barrio del norte periférico que no le alcanza para sacar 30.000 pesos y comprar un libro. O uno que tiene el dinero, ¿no? Y que se lo gasta en otras cosas. Exactamente. Porque el ok. problema también es que sí hay dinero para juerga, sí hay dinero para rumba, sí hay dinero para el alcohol, pero no hay dinero para pasar y comprar un libro. Te voy a botar la pregunta que a mí me han votado 100.000 veces. ¿Cuál es el primer libro que yo debo comprar, Marlon? No sé, es muy difícil. Mira, yo tengo la teoría de que para mí siempre depende la edad, no es lo mismo. 35. Los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. O sea, arrancarías por ahí. Le recomendaría que leyera los cuentos de terror y le recomendaría que leyera la biografía de Poe, que es asombrosa, un tipo adicto al láudano y a los opiáceos, alcohólico, necrofílico, caminando delirante por las calles de Boston en Estados Unidos y a altas horas de la noche escribiendo febrilmente esos cuentos que uno está leyendo. Ahí. Yo siempre me voy más fácil. El retrato de Dorian Gray. Sí, preciosa, magnífica, Sí, ya. extraordinaria. Y ahí arrancas. ¿Qué significa para uno poder decir soy escritor? ¿Y qué cosas de la vida hay que quitar para poder ser escritor? Uy, es una pregunta muy perversa, Marlon. No, Uy, es una pregunta muy dura. Durante muchísimos años yo no puse nunca, cuando me preguntaban en las visas y en algunos lugares o en las entradas o salidas del país, profesión, yo nunca puse escritor, porque no me sentía con derecho a poner eso, a escribir eso. Me parecía que era una palabra tan potente, tan fuerte, que yo dije, no, esto no es fácil. Hay que dejar de lado todo, absolutamente todo. El arte creo yo que es un juego a todo o nada. No hay puntos medios, no hay matices, no hay grises. Uno quisiera que así fuera. Durante mucho tiempo uno dice, a ver si lo logro, si la vida abre un espacio, si da una tregua. Y no la da. Hay que estar muy concentrado, quieto en el oficio al 100%, y hay que sacrificar 1000 cosas, incluida muchas veces la felicidad personal, el dinero, el estatus, las ofertas, 1000 cosas. Si en la mitad de una novela te llega una oferta de trabajo extraordinaria, hay que decir no. Y hay que quedarse quieto y hay que terminarla. lo has hecho. Sí, muchas veces. Relato de un asesino, la novela anterior a Satanás, que es del año 2001. Yo me quedé en el año 2001 en la calle, literalmente, y puse en venta mi apartamento de entonces, y me llegaba una gente espantosa, y le encontraban todos los defectos posibles al apartamento, y no lo lograba vender. Y yo estaba en la calle, literalmente en la calle. Llegaba a los supermercados y lentejas, frijoles, arroz, garbanzos, y cocinándome con una lógica de cuartel. Y yo creo que la prosa, la novela sobre todo, es un género, es una milicia, es un género para sargentos. Es algo muy duro, se necesita mucho temple. Y yo creo que pones o escribes escritor después de pasar esas pruebas y de confirmar que sí, que has aguantado. Hoy en día pones escritor, sí. Sí, ¿Qué ponías antes? periodista. Porque escribía para prensa ocasionalmente. ¿Qué estudios realizabas? Yo estudié literatura en la Universidad Javeriana del año 83 al año 87.
Me gradué con una tesis sobre Edgar Allan Poe y Carlos Fuentes. Después sucede el episodio de Poseto y lo de Campo Elías, que es lo que da origen a Satanás. Entonces yo salgo muy mal. Además recuerdas que fueron años muy duros para nosotros. El año 85 fue la toma y retoma del Palacio de Justicia. Sí. Yo no vi eso por televisión, como te contaba, vivía en la Candelaria. Entonces para mí la toma y la retoma fue en vivo y en directo. Yo estaba empinado entre la multitud viendo salir a los sobrevivientes. Fue también el caso de Armero, el año 85 fue muy duro. Y fue una época también de crisis y de conflicto. ¿Recuerdas que es cuando nos mataron a todos los candidatos a la presidencia? Total. Mataron a Pardo Leal, mataron a Bernardo Jaramillo, a Pizarro, en el 89 terminan matando incluso a Galán. Entonces fueron años convulsos, muy difíciles. Yo me voy a España, hago un posgrado en literatura hispanoamericana, voy al Medio Oriente, trabajo y vivo en el Medio Oriente, regreso, me vinculo a la Universidad Javeriana, comenzando los años 90. Soy profesor del Departamento de Literatura del Pregrado y hago una maestría en literatura latinoamericana en la Javeriana. Y me gradúo con una tesis sobre 4 años a bordo de mí mismo, una novela extraordinaria colombiana del año 32 de Eduardo Salamea Borda. Y ya en el año 97-98 voy a Estados Unidos, soy profesor en Virginia, en James Madison University, y ahí sufro una crisis profunda. Yo no quería ser un académico, yo quería ser un escritor, y esa crisis estalla en el año 2000 y renuncio finalmente al mundo académico. Tenía una oferta para hacer un doctorado en una universidad en Estados Unidos y yo decido ser un escritor y digo, no más, yo tengo que probar si puedo o no, si lo soy o no lo soy. ¿Te ha tocado fácil o te ha tocado difícil en esta vida? Un poco de ambas. He tenido circunstancias muy difíciles. Yo pierdo mis privilegios de clase media ilustrada a los 18 años. Empiezo a vivir en pensiones de estudiante en Bogotá. Es un desplazamiento del norte al centro y del centro al sur. Un muchacho de clase media que lo tiene todo, de un colegio privado, y que a los 18 años está en una pensión en la calle Novena, con la carrera tercera, en plena Candelaria, la última cuadra de la Candelaria, y está en un inquilinato, con una mochila llena de libros, un sleeping bag, una bolsa de dormir, y nada más, y 3 pares de zapatos, y 3 blue jeans y 3 camisas. Y empieza ese peregrinaje por la pobreza. La pobreza no es algo que uno elige, la pobreza es algo que a uno le toca o no le toca, pero creo que hay una templanza y una muy buena educación en la necesidad. Creo que es algo que va dando carácter, va dando también sensibilidad, va abriendo el corazón también. Entonces estar en el norte en un colegio privado me había de alguna manera encerrado en una burbuja, en una cúpula de cristal, y la entrada en un inquilinato es la entrada en la América Latina profunda. Es la entrada en los oficios duros, en la vida cotidiana, en el dolor, en la crueldad, y después voy de ahí hacia el sur lentamente y voy entrando en Bogotá, voy atravesando como las capas de una cebolla, y creo que ese aprendizaje de un escritor a los 18 años para mí fue inolvidable. Un poco después, cuando ya termino la universidad, yo termino en el Medio Oriente preso, termino ya en la cárcel, una experiencia muy, muy dura. Yo tenía muy buenas calificaciones, ya me había pasado el episodio en el año 86 que dio origen a Satanás, que fue el caso de Poseto y lo de Campo Elías, y de pronto a los 24 años estoy metido en una prisión, y fue un segundo momento muy duro y muy difícil. Pero también he contado con suerte, también he contado con privilegios, también he tenido, no sé, la vida es infinitamente generosa también. Entonces es un poco de todo, por fortuna, balanceado. ¿Cuántos libros publicados? 15. ¿Qué novela tuya te gustaría que todos los colombianos la hubiesen leído? Yo suelo ser muy respetuoso con la gente, digamos, porque muchas veces me ha tocado en las ferias del libro, en las conferencias y en las charlas, en los conversatorios, gente que se va, digamos, contra una literatura como la mía, que dice yo a usted definitivamente no lo pienso leer nunca, ¿verdad? Ya estoy cansado o cansada
de la cruda realidad de este país como para ir a leer un libro suyo. Entonces me parece que hay que respetar mucho. Por fortuna la literatura es tan rica que hay otros autores con otras estéticas, pero respetando siempre el público y sin imponer nunca ni la visión de uno, ni su estética, ni nada. Dos novelas me parecería, para mí, que dan como en la clave de un momento nacional que fue terrible. Cobro de Sangre, una novela del 2004, Lady Masacre, la última, que acaba de salir a librerías, y yo tengo ahora un proyecto de literatura juvenil, Mi extraño viaje al mundo de Shambhala y la colonia de Altair, en donde uno de los objetivos es crear lectores. Justamente volvemos a una pregunta anterior, y fundar lectores. ¿Cuándo llega un libro que cambia una vida? Es una pregunta que yo me he hecho, y yo creo que ese libro debe llegar en la infancia, debe llegar ahí, debe rescatarte y debe iniciarte en esa fascinación que es la biblioteca, en esa forma de la felicidad. Entonces me gustaría que fueran esos dos libros, y los libros y la saga juvenil que estoy empezando. Yo crecí en una familia donde no hubo libros. Ya no me preguntes cómo. Llegó a mis manos. Nunca la volví a releer. Un libro que se llamaba Quo Vadis. Claro. Que nunca se me olvidará el escritor, y solo la leí cuando tenía 13 años. Se llamaba Henry Sienkiewicz. O sea, nunca se me borró, pero cambió mi vida. Claro. ¡Toda! Claro. O sea, si ese librito no hubiera llegado a mis manos, yo estaría en Sogamoso. Te lo aseguro. Sí. A mí me llega en un hospital a los 7 años. Yo tengo una peritonitis gangrenosa y los médicos me desahucian. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, que yo me muero seguro. Y entonces mi madre y mi padre, por supuesto, aterrados. Mi papá era un profesor de la Universidad Nacional, un hombre muy culto, con una extraordinaria biblioteca, pero parece mentira que a lo largo de los 7 meses que estuve en el hospital, me llevaron tonterías, juguetes, balones a un niño que no se puede mover, que no puede correr, era como, no sé, un regalo idiota, como imbécil. Y de repente una tía lleva un libro, un día, y me llevan Cuentos de hadas franceses. Un cuento grande, un libro grande, de tapa dura, con dibujos, y inmediatamente cambia la habitación de la clínica. Y yo me voy entre esas páginas, y esos horarios de los hospitales, los turnos de las enfermeras y los médicos empiezan a aparecerme un mundo secundario. Total. Y el mundo real es el que estoy leyendo. 7 meses después yo salí, y yo ya salí con mi primera biblioteca entre un morral. Yo le había pedido a todo el mundo, por favor, tráiganme un libro, por favor, tráiganme un libro. Y yo creo que si no me hubieran llevado esos libros, quizás yo no sería un escritor. Y quién sabe qué hubiera sido de mí. Así es que un libro es fundamental, un libro es clave. Después me salvaría un profesor en el colegio, el Refus, un profesor de literatura que fue muy famoso, Eduardo Jaramillo, que murió, que fue primera página del Espectador. Él murió en Estados Unidos, y era un excelente crítico y un excelente teórico de literatura. Creo que fue lo primero que escribiste, La travesía del viento. Sí. Premio Nacional de Literatura. Sí. Si no es textual, me corriges. En esta vida hay que nacer y morir varias veces. Estoy de acuerdo. ¿Por qué hay que nacer y morir varias veces? Yo creo que uno gasta la vida de tanto usarla, y hay momentos de la existencia en donde uno siente que está agotada, que uno ya no puede más. Entonces uno se repite de mala manera. Los afectos, ama a uno parecido, elige parejas similares, comete los mismos errores, parece dando vueltas y vueltas en un vértigo, en un laberinto interminable, hasta que hay un momento en el que uno para y dice: no puedo más, no puedo seguir con esto, no puedo. De alguna manera se siente uno fingiendo, siente uno que ese que ha sido durante tanto tiempo ya no es. Y hay gente que se dedica a defender ese cadáver, a defender ese muerto, gente que carga a ese muerto de por vida y le da miedo morirse. Total. ¿Verdad? Yo le recomendaría a la gente: déjese morir, muérase, deje ese personaje atrás. Total. No pasa nada, no tenga miedo, no le dé miedo morirse, y reinvéntese con otras categorías, con otros gustos, con otros deseos, con otras formas de amar. Y creo que a lo largo de la vida hay que aprender a morir muchas veces.
¿verdad? De lo contrario, empiezan a repetirse y a repetirse, y es esa gente que de tanto repetirse se parece mucho a sí misma, son idénticos a sí mismos, cada vez se parecen más, y eso es horrible, eso es una fatiga, y eso también da una falta de riqueza y de generosidad con el mundo. Entonces yo creo que lo más sabio es intuir bien, reconocer esos momentos y morirse. Yo he tenido varios, pero recordaría dos. A la salida de Israel me sacan de la cárcel y yo creo que se trata de un fusilamiento extrajudicial y yo creo que nos van a matar. Entonces yo digo, increíble, voy a morirme a los 24 años y nunca escribí nada que valiera la pena. Y no, nos dejan ahí tirados cerca al Monte de los Olivos en Jerusalén, se van, nos dejan nuestros pasaportes y nuestros morrales, y en ese momento amanece y suena el primer llamado para la oración en la mezquita del Domo de la Roca en Jerusalén. Y yo recuerdo un verso de Octavio Paz en ese momento que dice: el olvidado asombro de estar vivos. Eso está en un poema de Paz que se llama Piedra de Sol, y yo había leído 1000 veces eso, el olvidado asombro de estar vivos. A uno le parece que estar vivo es normal, y es un milagro. Uno no se levanta por las mañanas y se pone la mano en el corazón, uno no siente la respiración, uno no se da cuenta que tiene lo que los antiguos llamaban carpe diem, ¿verdad? Tienes el día de hoy, no tienes nada más. Y en ese momento en particular, escuchando ese primer llamado, yo digo, voy a jugármela toda en la literatura. La próxima vez que la muerte llegue, yo ya tengo que tener al menos un libro en la mano escrito por mí que justifique mi paso por el mundo. La segunda vez es en el año 2000, 2001. Yo estoy en mi oficina de la universidad y abro una revista de poemas de tribus norteamericanas, y en la sección de los navajos me tropiezo un poema de solo un verso, un poema anónimo que está escrito en una gruta y que dice: salta, ya aparecerá el piso. Y me parece fantástico, me pareció, yo dije, qué sabiduría, salta, ya aparecerá el piso. Y ese mismo día renuncio, subo, digo que no vuelvo más a la universidad y que llegó el momento de encerrarme a escribir, y me encierro a trabajar mi primera novela como profesional, que es Relato de un asesino. Esas 2 veces yo morí definitivamente a quien era y empiezo prácticamente una vida completamente nueva. Y la última vez es cuando abandono de alguna manera la literatura para adultos, mi estética tan fuerte, y empiezo a trabajar los libros para niños y jóvenes. Y ahí siento que volví a inventarme a otro tipo completamente distinto. ¿Cuántos fantasmas reales están hoy acá a nuestro alrededor? Es una pregunta muy dura. Está mi viejo, yo creo, muere en el 2003, un cáncer de médula ósea que lo hizo pedazos. Mi gran amigo, mi compañero, la única persona que tuve a lo largo de todos los años de formación. Y eso parte mi vida en dos, la fractura. A partir de entonces me sentí vulnerable, frágil, débil. Nunca volví a recuperar la confianza que tenía. Y esa vulnerabilidad y esa fragilidad, las únicas ventajas que yo les veo es que me han sensibilizado mucho para el dolor ajeno, para entender y comprender el dolor de los otros. Está, de alguna manera, cargo conmigo también los muertos que tuve que ver a lo largo de la guerra en mi época juvenil en el Medio Oriente. Son experiencias que jamás se olvidan. Estas semanas he estado muy pendiente de la intervención en Siria, si sí o si no. Están varios de mis personajes que fueron claves para mí. Está Campo Elías, de Satanás. Están los personajes de Cobro de Sangre. Están varios de los, digamos, de las personas que entrevisté y con las cuales estuve muy cerca a lo largo de muchos de los libros. Y creo que también de alguna manera están las veces que dije no a 1000 cosas y los Marios que hubiera podido ser y no fueron. Esos fantasmas también están acá. Sí. Todos los Marios que no salieron a flote porque yo tuve que disciplinar y decir no para ser un escritor. Ya hemos hablado que estuviste detenido.
no me has dicho dos cosas claves. ¿Cuánto tiempo y qué significó estar detenido en Israel? Fueron cerca de 7 meses. Fue un semestre completo. Una detención preventiva, solo para mirar documentos y saber quién era. Habían revisado en un hotel que es el Hotel Faisal, es muy cerca de la Jerusalén antigua, y habían caído personas sospechosas de pertenecer a la OLP. Yo caigo con un pasaporte colombiano y con un físico que les genera cierto recelo, cierta sospecha. Y finalmente salgo de allí, me voy del país, y yo creo que se aprende algo extraordinario y maravilloso, aunque sea poco el tiempo, pero estar tras las rejas es algo también que puede dar cierta lucidez. Total. Y es que se aprende la exuberancia de estar vivo. Y a veces hay que perder cosas para poder rescatarlas. A veces hay que dejar de ver para poder ver. A veces hay que cerrar los ojos o taparse los ojos para poder entender la dimensión y la profundidad y la hondura que tiene la luz. Y eso pasa cuando uno está tras las rejas. Pierde algo, pero para después ganarlo en toda su fuerza y en toda su magnitud. Dos cosas de Hemingway, dos cosas reales. La primera, de lo único que me arrepiento en esta vida es de no haber tomado más vino. La segunda, esta sí es complicada y se la debo a Andy Weiss. No la tenía y hace poco Andy me dijo, léete este artículo. Me pasó el artículo y me lo encontré de frente a ese texto. El que se atreve a escribir sobre matar, tiene que haber matado. Hemingway. ¿De qué te arrepientes real, como el del vino? ¿Y qué piensas de la segunda afirmación de él? Me arrepiento de no haber sido más amoroso con mi padre durante su enfermedad. Me arrepiento de haber sido tan ególatra, tan engreído en ese momento, de haber tenido tanta seguridad en mí mismo. Me arrepiento de haberle hecho una llamada cuando me ganó el premio en Barcelona con Satanás en el 2002 y de alguna manera restregarle el premio. Yo sentía que mi padre no confiaba en mí lo suficiente, que no me respetaba como artista todavía, y yo llamo de alguna manera a cobrar esa factura. Y es una conversación terrible de la cual me arrepentiré toda la vida, y me arrepiento de no haber estado más a su lado, de haberlo acompañado y de haber sido más amigo suyo, de haber bajado el orgullo y el engreimiento y el ego. Me arrepiento de eso profundamente. Me arrepentí durante años y me castigué, creo que por eso. Creo que mi duelo fue un duelo mal hecho porque estaba atravesado por la culpa. Y en cuanto a lo segundo, yo creo que un artista es, sobre todo un escritor de prosa, es un camaleón, pero es un chamán y es un brujo, es un hechicero. Significa que tiene una cualidad que no tienen los demás, la cualidad de devenir otro, de transformarse en otro, de meterse en la psique de otro, en su cuerpo, en sus ademanes. Entonces yo creo que lo que sí es cierto es que si no eres un brujo, un chamán, si no tienes esa virtud de medium para encarnar en un asesino, no puedes matar en una página correctamente y no lograrás que tu personaje sea un asesino de verdad. Pero no creo que tengas que salir a matar, ¿verdad?, para poder escribir una buena página convincente sobre un asesino. Lo que sí necesitas es tener la fuerza interna para transformarte y para ser otro. Y eso sí es difícil. Hay mucha gente que se cree artista y no lo es. Una noche García Márquez
Se paró al lado de la cama de su esposa. Su esposa abrió los ojos porque estaba dormido y lo vio pálido. ¿Qué pasó? Lo acabo de matar. El coronel. Lo acabo de matar. Y ahí dice que nunca le vio el rostro tan transformado como se lo vio ese día. ¿Te ha dolido matar en tus novelas? ¿Has sentido el dolor del momento en que vas a matar? No. No. He matado con mucha seguridad. He matado con alegría casi, con dicha, con plenitud, absolutamente convencido de lo que estoy haciendo, con odio, con ira, con encono, con resentimiento. He estado metido totalmente en el cuerpo del asesino y he estado seguro de esa muerte casi siempre. Y curiosamente me ha dolido a veces lo contrario. Me ha dolido no matar. Me ha dolido estar en circunstancias en las cuales el otro merecía morir y no fui capaz. Y me tembló la mano, o huí, o me escapé. Me duele más la cobardía que he tenido metido en ciertos personajes a veces. Pero creo que las veces que he matado en los libros casi siempre ha sido purificador, ha sido catártico. Y he quedado libre, exonerado de toda culpa. Y he quedado como, de alguna manera, sano. Esa pregunta me la he hecho muchas veces y es extraña porque, digamos, la medicina, el arte y la religión al comienzo fueron lo mismo, ¿verdad? En la prehistoria esas tres cosas están unidas. Luego se separa. Luego el arte coge por un lado, la medicina coge por el otro y la religión coge por el otro y especializamos esas tres funciones. Pero al comienzo son una. De esa relación inicial que hay, el arte guarda algo sanador. El arte es medicinal, es un ejercicio clínico. Y la palabra clave que hay en el arte es catarsis. Entonces el alma está enferma desde siempre. Y hay formas, maneras o modos de limpiarla, de sanarla. Y el arte tiene muchas de esas claves. Total. Entonces, lo que he sentido a veces asesinando o matando en los libros es que es catártico, que me libero yo mismo, que yo mismo quedo sano y duermo mejor, me siento más tranquilo, soy más alegre, curiosamente, en los días siguientes después de matar. ¿Qué relees cuando estás triste? De perverso pasaste a sádico. Sentí el bisturí. Tengo que limpiarme, me voy a limpiar la sangre. Leo a Paul Auster, me gusta muchísimo Auster cuando estoy alicaído, como bajo de nota. Me gusta mucho Mutis, Álvaro Mutis. Lo leo cada vez más en momentos en que baja un poco como la energía. Y mi medicamento que no falla es Lawrence Durrell. Leo el Cuarteto de Alejandría. Cada rato vuelvo y vuelvo a los libros del Cuarteto, sobre todo el último volumen, Clea. Me parece que es una educación sentimental imprescindible, ¿no? Y es cuando uno logra desprender los afectos de la posesión y el sexo. Creo que la gente suele confundir el amor con el apego al otro. Y esa educación que hay en Clea, en el último volumen del Cuarteto, es maravillosa y extraordinaria, hasta que él pega el grito final en esa novela y se da cuenta de que solo cuando estás desapegado es cuando entra el mundo en toda su intensidad y toda su fuerza. Todo te pertenece porque nada te pertenece. Eso es prácticamente como mis remedios con los que me suelo curar. Esto es algo que me llama a mí personalmente la atención en los seres humanos. Cambian periódicamente, radicalmente frente a algunas cosas. Yo he cambiado cosas radicalmente en los últimos 10 años. ¿Qué actitudes, qué cambios radicales se han dado en Mario como escritor o como ser humano
en los últimos 10 años radicales? He aprendido a entregarme amorosamente, cosa que fue muy difícil, quizás por el oficio mismo, ¿verdad? Las relaciones de pareja que tuve durante muchos años fueron difíciles porque primero estaba la obra. He aprendido a combinar sanamente, ¿verdad?, la escritura más relajada y tranquila y los afectos y la entrega amorosa. He aprendido a ser mucho más sensible al dolor del otro. Y eso en la relación de pareja es muy importante, es fundamental, porque uno sabe que la otra persona le está entregando su vida y se la pone a uno entre sus manos. Y hoy en día creo que soy incapaz de herir a sabiendas. Si hiero es porque no me di cuenta, pero a sabiendas no soy capaz. Creo que en eso es un cambio profundo y radical. Y como escritor, indudablemente la entrada en la saga juvenil e infantil ha sido un cambio total de estética, de tono, de maneras de percibir el mundo. Durante muchísimos años yo no me di la posibilidad de escribir con alegría, ni de escribir con dulzura ni con ternura. Me costaba muchísimo trabajo. Y no, en estos libros me he dado la posibilidad de ser dulce, de ser tierno con el personaje. Es un chico de 10 años que se llama Felipe y anda con un perro pastor alemán que se llama Elvis. He ahondado también en la relación con el perro y no he podido tener un perro porque viajo mucho, pero en este momento mi gran anhelo sería la amistad con un animal. Creo que los seres humanos te traicionan, mienten, te calumnian, hablan a tus espaldas, te meten un cuchillo entre los riñones sin ningún problema. Un animal no. Un animal es una lección de ética, de impecabilidad, de lealtad absoluta. Y creo que si al comienzo de la vida es muy importante la amistad con un animal, al final creo que también. Creo que sería sano aprender a envejecer al lado de un animal. Creo que hay una sabiduría animal que a uno le hace falta para envejecer. Y me encantaría, de la mano de mi personaje, de ese chiquito que está en los libros, crear una sana amistad con un perro en este momento de mi vida. Eso. ¿Cómo ves real la juventud de hoy, tú? Muy mal. Mal. Muy mal, Marlon, muy mal. Vienen reventados, vienen muy mal. El establecimiento les ha mentido, los ha engañado. Los adultos los han engañado, los hemos engañado. Sus padres les han mentido. Y les hemos vendido la idea de justicia, equidad, valores de la Revolución Francesa, ¿no? Solidaridad. Y eso es falso. Todo eso ha sido una enorme mentira. No hay dinero para la educación pública, no hay dinero para las becas. El establecimiento cerró filas en el 2008, hizo cosas atroces, lo que el profesor Noam Chomsky llama en MIT el paso del capitalismo salvaje al capitalismo depredador. Ya no es suficiente con todo el dinero que las multinacionales han hecho, ahora van detrás del erario, detrás de los dineros públicos. Entonces, pagamos un 4 por 1000, que es para la banca, y deberíamos pagar un 4 por 1000 para la universidad pública, para las becas y para nuestros muchachos en el extranjero. Creo que están más solos que nunca. Les hemos mentido también diciéndoles que las grandes autopistas de información nos comunican a todos con todos, que llegó el momento por fin de la comunicación, se acabó la soledad, es posible mandar un correo electrónico a Singapur, a Tokio o a Pakistán, y es perfectamente posible coger un teléfono celular y comunicarnos con cualquier persona. Abrimos la red social y estamos allí comunicados con nuestros amigos en Londres o en Nueva York. Y eso es una farsa, eso es una enorme mentira. Los grandes teóricos de las comunicaciones contemporáneas están empezando a hablar de la reversibilidad del sistema. Es decir, a mayores autopistas de comunicación, menos nos comunicamos. Total. Estamos más aislados que nunca, metidos en nuestros computadores, en nuestras habitaciones y en nuestros cuartos, comunicándonos de manera ficticia con alguien a quien de pronto ni le interesamos, cuando lo que necesitamos es un abrazo,
cuando lo que necesitamos es la vieja camaradería antigua de ir a tomarnos una copa de vino con los amigos, reírnos, la tertulia, ¿verdad? La charla de fin de semana, cocinar, ¿verdad? Chimenea. Claro, la chimenea, las viejas reglas de la tribu. Hace poco estuve en un pueblo en España que se llama Mojácar. Fue el pueblo donde Serrat compuso Pueblo Blanco. Y en el centro de la plaza había una casa con un balcón. Yo dije, el hombre que vive ahí es feliz. Dije, tiene al frente el mar, claro, al otro lado el pueblo. Es un pueblo construido por los árabes en la cima de una montaña. Yo necesito conocer a ese tipo. Yo necesito saber quién vive ahí. Y me trajeron al tipo. Yo le dije, ¿qué piensas todos los días cuando te levantes? Me dijo, nada. ¿Por qué? Tendría que pensar. Tienes todo esto. No, no lo había pensado. Entonces pensé, ¿será que estas cosas solo las piensa uno y que el mundo no las piensa? ¿O cómo es esa vuelta? Puede ser que te estés volviendo loco. Sí. Yo creo que el exceso de lucidez se parece mucho a la locura. Es una manera, ser hiperlúcido, hipersensible, es una forma extravagante de vitalismo. Y la sensación que uno tiene en el mundo no es esa. La sensación que uno tiene es la de gente que va por la vida como ciega, muda, sorda, ¿verdad? Es un mundo de zombies. Entonces, es fantástica porque tu historia es maravillosa porque demuestra que una cosa es nacer físicamente, entonces te dan la vida física, y otra cosa muy distinta es parirse psíquicamente. Total. ¿Verdad? Es un segundo momento. Llegar a la vida psíquicamente, despertar de la atrofia de una costumbre, es algo que hacen pocos. Entonces, la mayoría de la gente cumple sus rutinas, se reproducen, hacen dinero, se enferman y se mueren. Sí. Y ya, y se pasaron la vida como zombies, atrapados en esa niebla oscura que ellos llaman vida. Pero hay gente que no, hay gente que ha tenido la potencia de afirmación de la existencia, siente los sentidos a tope, percibe cosas que los demás no perciben y tiene sobre todo una conciencia de la muerte. Es decir, sabe que esto es finito, Total. que tiene el tiempo contado, siente la muerte respirándole en la nuca. Sí. Y cuando uno tiene esa sensación, la potencia de la existencia es distinta. Y eso es una forma de demencia, es una forma de locura, pero es una forma de locura fantástica y maravillosa. Yo creo que eso es un artista. ¿Qué es que representa para ti la belleza? Esas preguntas tuyas son como para una tesis de grado. No. Son como para tesis de doctorado, además. Casi siempre nos han enseñado un concepto de lo bello que va ligado a la forma, ¿verdad? Entonces, es la forma la que determina o decreta la belleza. Esta forma o la otra. Pero hay hay un modo de no fijarse en la forma, sino en la fuerza. Una estética de la fuerza es distinta a la estética de la forma. En literatura, siento la belleza más en la fuerza Que en la forma. Claro, me gustan los autores en donde está la contundencia, la severidad y la radicalidad de alguien que deja el hígado y el estómago en lo que escribe. No me interesa tanto si se adorna o no se adorna. No me interesan las metáforas, que es lo que nos han enseñado, lo que llaman la belleza del lenguaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si venimos del barroco latinoamericano, que ha sido tan rico en nuestro continente, uno dice aquella mañana, la luz
¿verdad? Salió y atravesó el follaje y en sus luces iridiscentes, tararán, lararán, 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 tac, punto aparte. Y nos adornamos. Un autor puede decir amanece, punto. No más. Y en esa severidad y en esa contundencia me parece que hay mucha belleza. Uy, total. Entonces admiro mucho la fuerza de quien escribe, más que sus formas de lenguaje. Digamos, no me interesa tanto la sublimación de la belleza, que es algo que es como característico de nuestra cultura, justamente que viene de todo el cristianismo. Total. ¿Verdad? A mí no me interesa tanto eso. Y mira qué raro, pero creo que eso ha influenciado también que uno puede elegir a sus parejas por la forma. Pero creo que últimamente me enamoro de la fuerza. La forma me interesa cada vez menos. Es decir, no me atraen las mujeres meramente por un estereotipo o por un determinado delineamiento de. Me fijo en algo que da una aureola, en algo que trasciende unos límites y que rompe de alguna manera con la cuadrícula establecida. Y esa chispa, ese fuego que viene de ese caos o de esa desmesura es lo que me genera finalmente una conmoción interna y unos afectos. Y lo mismo me pasa en el terreno del arte. El comienzo que no tuviste que revisar, desde que te sentaste, ese fue. Eso no cambió. Uy, das en el blanco. Hablando de Poe de nuevo, Poe decía, la clave de un texto, sobre todo del cuento o de la prosa, está en el primer párrafo, porque hay que agarrar al lector de la solapa y hay que subirlo y tenerlo en el aire y sostenerlo ahí. Y dice él, y el último párrafo, dice, el primero y el último son fundamentales, que es lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque en el último párrafo hay que pegarle un cabezazo al lector en la nariz y soltarlo, ¿verdad? Y romperlo prácticamente para que nunca se le olvide lo que acaba de escuchar. Claro. ¿No? Que uno le puede cambiar la vida y que en efecto se la cambió para siempre. Entonces, Poe escribía primero el último párrafo, porque era el más importante, era lo que quedaba en la memoria del lector, y después componía el primer párrafo, y luego unía. Ya luego la narración era unir esos dos puntos que están allí. Yo me fijo mucho también en eso, yo me fijo en el primero y en el último. Me parece que la primera página y la última son fundamentales para un narrador. Y me fijo, creo que más en los relatos, pero un párrafo que nunca cambié fue el de Lady Massacre. Nunca. El primer párrafo, que era la presentación de Frank Molina, del detective, se quedó intacto siempre. Nunca tuve que corregir mayor cosa. Y es raro porque escribir es reescribir. Entonces hay que volver y volver y trabajar y trabajar y trabajar. O sea, lo que el lector recibe es en realidad la versión de la versión de la versión de la versión. Pero a él le parece todo tan natural. Pero esa naturalidad ha sido una conquista, no una cosa que salga en la primera versión. Pero me quedaría con el comienzo de Lady Massacre y me quedaría con el comienzo también de la novela juvenil Mi extraño viaje al mundo de Shambhala. Sí, ese tono, porque yo dije, si no tengo claro el tono de ese chiquito, no voy a poder. Y ese primer párrafo me salió en un hotel en Villa de Leyva, porque yo dije, este es el comienzo de una saga, sí voy a poder, sí tengo 10 años, sí soy un niño, Súper. sí soy un chiquito. Cada escritor tiene cosas, tiene pensamientos, tiene acciones en las cuales no cede. Y el mundo cede a todo. ¿En qué no cedes como escritor? Nos han enseñado que la peor violencia es la violencia política. Es decir, nos han dicho a los colombianos
que la peor violencia es la que viene de fuera del sistema, guerrilla, paramilitares, narcotráfico. Y nos hemos creído esa mentira, nos hemos creído esa falacia. Yo no voy a negar la importancia de esa violencia, por supuesto, ni más faltaba. Hemos citado a algunas de las víctimas durante la entrevista. Es evidente que estamos llenos de muertos por esa violencia, pero la peor violencia en Colombia no es la que viene de fuera del sistema, sino la que está dentro del sistema, en el corazón del sistema. El clasismo, el racismo, la segregación social, la violencia laboral, la violencia contra los niños, la violencia de género, el terrorismo bancario que hemos sufrido desde el 2008 en adelante, el matoneo infantil en los colegios y en las universidades. Eso es lo que de verdad nos está destruyendo y lo que nos está aniquilando como sociedad. Entonces, por estadística, estamos más cerca de ser violentados por nuestro jefe en el trabajo que por las FARC. Por estadística, estamos más cerca de ser matoneados en el colegio que por los paramilitares. Por estadística, una mujer está más cerca de ser herida por un novio, una pareja, un primo, algún hombre que tiene cerca, que por un narcotraficante o por un sicario. Es decir, arrojamos a nuestros estudiantes por los huecos de los ascensores. Cogemos a nuestras parejas y las matamos en el centro comercial, como le sucedió a una de las víctimas. Una persona le timbra a un vecino para que por favor baje el volumen de la música y ese vecino termina cogiéndolo a cuchilladas y asesinándolo. Dejamos a Colmenares botado en un parque después de una noche de juerga y no aparecen los responsables por ningún lado. ¿De qué nos sirve firmar la paz en Cuba si estamos en guerra entre nosotros mismos? ¿Para qué vamos a firmar la paz allá si aquí hay una guerra interna de todos contra todos? Entonces, mi literatura, mis libros, son ante todo una toma de temperatura, casi que un diagnóstico sobre la violencia, lo que se llaman microviolencias sociales o violencia transpolítica, que es la violencia que viene del establecimiento y que se origina en el corazón. Todos somos responsables de esa violencia. Yo no cedo ante eso, digamos, he sido en eso tajante a lo largo de toda mi obra y he procurado siempre, y yo creo que por eso es una literatura tan incómoda, a veces tan desagradable para cierto tipo de persona, y es que estamos obligados a revisarnos como sociedad, estamos obligados a hacer un examen de conciencia, tenemos que sentarnos en el sillón de un psicoanalista y hacernos un psicoanálisis como sociedad para ver por qué hemos hecho lo que hemos hecho. Alguna vez yo, por ejemplo, busqué en una investigación que estábamos haciendo, busqué un ejemplo de una persona de estrato 6, joven, de una universidad o un colegio privado que viviera en el norte, con todos los privilegios, que tuviera sus afectos en el estrato 1, ¿verdad? Un muchacho de los Andes o de la Javeriana que se hubiera enamorado de una empacadora de carulla. Normal. La maravilla de los afectos es que trascienden los estratos. Los afectos nos dan una enseñanza de ir más allá de los límites y de las jerarquías establecidas. O una chica de la Universidad Javeriana que se hubiera enamorado de un mecánico humilde, ¿verdad? En Monteblanco, Bellavista, La Aurora, Barranquillita, Lucero Alto, Danubio Azul. Mi investigación arrojó una cifra escalofriante, 0.0. Dios. No nos mezclamos. Ese es el origen de nuestra violencia. Ahí está, esa es la médula. Y eso nosotros lo hacemos de manera inconsciente. Nos relacionamos o en el mismo estrato social o hacia arriba. Nos enseñaron a relacionarnos así. Todos somos clasistas inconscientes. Entonces, en el discurso decimos de todo, pero en la vida privada nuestros amigos son o de nuestra misma clase o de una clase superior. Ese es el origen de la violencia en Colombia. Mi obra es un cruce transversal de la violencia transpolítica en este país y en eso he sido un militante acérrimo y yo creo que lo seguiré siendo hasta el final de mis días. Hace poco entrevisté ya hace como un año, a Fernando Botero. Y le dije, maestro, libre, puede hacer un almuerzo mañana con el pintor que usted quiera, porque tiene una gran pregunta para él. Lo tengo clarísimo, sería Rembrandt, y lo único que le preguntaría es cómo pintó la ronda nocturna.
¿Cuál sería tu almuerzo libre? ¿Con un escritor? Sí, para hacerle una pregunta. Me encantaría sentarme con Paul Auster y preguntarle cómo hizo para escribir El Palacio de la Luna, The Moon Palace. Me parece fascinante, una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Y me sentaría con él para descifrar sobre todo el aprendizaje del escritor. Porque es un chico que trabaja para un abuelo, para un anciano, que no se sabe si se hace el ciego o es ciego. Y él sale con ese abuelo en una silla de ruedas, es un trabajo que consigue por el periódico. Y el viejo le dice, bueno, dígame qué está viendo. Él dice, no, pues estamos viendo Central Park, hay una gente que está corriendo, unos perros, ta, ta, ta. Al día siguiente vuelven y salen, y entonces le dice, dígame, le dice, pues ya le dije ayer. Le dije, no. Ayer eran las 2 de la tarde, hoy son las 5. La luz es distinta, la temperatura cambió, la gente no es la misma de ayer. Dígame de nuevo qué está viendo. Y el muchacho vuelve y repite y dice, tiene toda la razón. Cambiaron los colores, la luz es así, la gente ya no lleva las chaquetas que llevaba ayer, etc. Y al día siguiente sale en un horario distinto en las horas de la mañana y le dice, vuelva y dígame qué está viendo. Y todo ese capítulo es él repitiendo en distintas horas del día el mismo lugar, siempre, todos los días. Y dice, entonces me hice escritor. Dice, ahí me hice escritor. Y yo quisiera preguntarle a Auster, ¿de dónde viene esa fantástica novela? Y una reflexión sobre el padre que yo creo que muy difícil de encontrar en otro escritor. Si hicieran una película de tu vida que se puede hacer perfecta, o sea, hasta un guión perfecto para hacerlo, ya. ¿En cuál escena de la película fijo todo el teatro haría? El día en que entierro a mi padre. Sí. El día en que entierro a mi padre, le pido a mi madre unas pastillas y mi vieja me da unas cosas horribles que toma ella, que lo dejan a uno groggy. Y nada, la pastilla no me hace efecto y yo empiezo un descenso a los infiernos. Fueron días y semanas atroces, meses, y se convirtió en años. En donde empecé el descenso, cambié los horarios, empecé a dormir de día y a trabajar de noche. Durante muchísimo tiempo yo escribí en las horas de la madrugada. Lo sabes bien que es un horario fantástico para un escritor, porque todo el mundo está durmiendo, la ciudad está en silencio y uno está como en comunicación con el inconsciente. Es muy lunar, es muy claroscuro, ¿verdad? Y es como una, digamos, como un ritmo muy distinto al del día. Empecé a pedir comida a domicilio, no salía de mi apartamento y me hundí en el marasmo, en la noche entera. Todo era de noche para mí. No hubo luz durante muchísimo tiempo. Escribí Cobro de Sangre, escribí Una escalera al cielo y al final escribí una novela que se llama Los hombres invisibles, en donde está prácticamente todo el exorcismo de lo que fue la enfermedad y la muerte de mi viejo. Y yo creo que ese fue, no me cabe la menor duda, un momento en el que creí que me iba a morir. Yo en ese momento dije, no, yo no aguanto, no voy a poder. Incluso yo creo que por una obsesión rara, un delirio, empecé a sufrir de ciertas enfermedades que no había sufrido. Yo creo que estaba somatizándolo todo. Total. Y el terror al cáncer, el miedo tan terrible a esa enfermedad. Hoy en día yo fui ya a la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente y me parece muy importante que exista esa fundación, me parece importante que exista algo que nos proteja de un dolor tan irracional, ¿verdad? Matamos una mascota para que no sufra, pero dejamos a nuestros parientes pudrirse al fondo de las alcobas, intoxicados de morfina, dando aullidos de dolor todo el día. No puede ser una sociedad más cruel, más sádica y más injusta. Entonces, no entiendo cómo una persona como Cerati,
¿cuánto lleva ya? 3 años, creo, Total. conectado en un hospital. Entonces creo que es muy importante que no nos enchufen, que no nos conecten, que nos dejen ir, e incluso la posibilidad también en algún momento de una eutanasia asistida. Es un rasgo de humanidad. Yo creo que uno agradecería mucho a alguien que a uno lo mata por amor, ¿verdad? Creo que hay que agradecer a alguien que a uno lo quiere tanto que es capaz de matarlo. Y yo creo que en ese momento en particular, yo creo que si existiría un público virtual imaginario, yo creo que haría como, uy, como ¿qué es esto? Como no lo va a lograr, como no va a poder. Y siempre la literatura, la escritura me salvó la vida de eso. Odontología de Marlon Becerra. PBX 746-1111.